Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces estudiando un poco la palabra de Dios. Hoy una manera un poquito distinta. En realidad necesitaba un pizarrón para hoy, pero bueno, busqué y con el tema de la mudanza no lo pude encontrar. Disculpe, hermano, esa es su hoja. Disculpe que la haya tenido que levantar usted el piso, pero es su hoja. Está preparada para usted. Gracias. Bueno, ¿recuerdan ustedes cuando nos reunimos el grupo para la alabanza, para el grupo para los niños, que hablamos de un tema, ¿no? De el saber calcular, ¿sí? El constructor, ¿qué hace? Calcula, ¿no es cierto? Cuando va a edificar, cuando va a construir, ya se calcula, ¿no es cierto? Los costos y demás. ¿Se acuerdan de esa enseñanza o no? El día ese. Bueno, perfecto. Ahora, a esta altura del año, es como que todos estamos, las iglesias locales, comenzando con... Falta por ahí una hojita, por favor. Ahí si hay algún matrimonio que trabaje con una y ceda la otra también, por favor. Vamos a hablar un poco de la iglesia. Allí esa hoja que ustedes tienen, ustedes van a ver allí el título, ¿no es cierto?, de lo que dice el GPS de la misión. Quiero aclarar que este material, este estudio fue dado por un hermano meses atrás en una iglesia en Córdoba Capital, y nos cedió el material para que aquellos hermanos que quisiéramos compartirlo en las iglesias lo hiciéramos. Yo no lo voy a compartir tal cual como él lo compartió, porque no lo podría hacer, ¿no es cierto? Porque sin lugar a dudas que el mensaje, la revelación que el Señor le dio a él, lo hizo él a su forma. Con la ayuda del Espíritu Santo seguramente lo voy a hacer de otra forma y que nos sea de utilidad. Dice, el GPS de la misión, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Un versículo realmente poderoso, porque dice, recibiréis. Vemos una acción de Dios hacia su creación, en este caso, hacia sus primeros discípulos, hacia sus hijos. Recibiréis. ¿Y qué recibiréis? Un don. Porque el poder que Dios dio a sus primeros discípulos y a nosotros, hijos de Él hoy, es un don. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Aquellos primeros creyentes, aquellos primeros cristianos, sabemos que allí en Hechos 2 describe que recibieron por primera vez el Espíritu Santo. Sabemos ya cómo fue que vino, en qué forma se presentó, se manifestó el Espíritu Santo por primera vez en la tierra, ¿no? Y viniendo sobre los discípulos, y a partir de ese momento el Espíritu Santo está en la tierra para convencer de pecado y de justicia. Pecado, juicio y justicia. Y fíjense ustedes que todo aquel que cree en Jesucristo, ¿no? ¿Qué pasa? El Espíritu Santo viene a habitar en su corazón en el momento que se reconcilia con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero qué interesante, porque el Espíritu Santo es el consolador, es el que nos consuela, es el que nos anima, el que nos alienta, el que nos guía, el que nos conduce, el que nos enseña. Pero en este caso, nosotros como creyentes hoy, ¿qué es lo que nos ha dado el Espíritu Santo? Poder. En el momento que vino a morar en nosotros, nos dio poder. ¿Para qué? Para que seamos testigos de Él, del Señor Jesucristo. Para que seamos sus representantes, para que seamos sus colaboradores aquí en la tierra. Fíjense ustedes que aquí dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, no tenemos excusa para testificar, no tenemos excusas para no predicar, porque tenemos poder. El poder que nos ha otorgado Dios por medio de su Espíritu Santo que habita en nosotros. Y no solo para eso,
Tenemos poder también para resistir las pruebas, poder para resistir las tentaciones, poder para resistir el sufrimiento. Tenemos poder para amar, tenemos poder para obedecer y podemos estar así enumerando una serie de detalles. Pero nos vamos a centrar en el tema de hoy. El GPS de la misión. ¿Por qué GPS? La G, ganar. ¿Sí? La P, plantar, y la S, salir. Y ustedes dirían, no, pero está encabezando el mensaje llevándolo hacia una iglesia misionera. Ganar almas, ¿no es cierto?, para Cristo. La iglesia local debe ganar almas para Cristo. Plantar, vienen los testimonios, los distintos testimonios, las casas. Y seguramente el plan de Dios es que el día de mañana esas casas sean un testimonio, sean nuevas iglesias, porque así como se reproduce la iglesia de Cristo. Ganar, plantar y salir. ¿Qué salir? A predicar, a seguir multiplicando la iglesia. Pero vemos aquí que en este GPS de la misión, allí en la hojita, vemos 3 presentaciones: el modelo bíblico, el plan estratégico y el proyecto práctico. Hoy vamos a considerar nada más, hermanos queridos, que el modelo bíblico, ¿sí? Fíjense ustedes allí el modelo bíblico. ¿Qué es lo que hay en ese triángulo en la punta? Marcos 12:30, que alguien lo lea, por favor, y que me colabore con la lectura. Marcos 12:30. Escucho. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Fíjense ustedes, hermanos, observemos esto. Aquí el escritor nos está diciendo que debemos amar a Dios más que a nosotros mismos inclusive. Pero hay un detalle muy importante aquí, tenemos que hilar fino. Para primero amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, tenemos que haberlo conocido, haber tenido un encuentro personal con Él. No podemos amar a Dios si primero no lo hemos conocido, no hemos tenido ese encuentro personal con Cristo. Entiéndase que aquella persona que ya tuvo un encuentro personal con Cristo, que pasó de muerte espiritual a vida, que pasó de las tinieblas a la luz, al reino de su amado Hijo, sí puede amar a Dios, porque el amor de Dios está ya en nosotros y entendemos que Dios nos amó primero y en consecuencia nosotros le vamos a amar. Entonces, ¿cuál es el primer y gran mandamiento en este modelo bíblico? Amar más a Dios más que a nosotros, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí yo me voy a detener en algunas consideraciones de este versículo. Por eso decía que lo iba seguramente a compartir en una forma distinta, porque hay algunas consideraciones allí para tratar, para ver. Fíjense ustedes, qué importante, ¿no? Es el orden. Amar primero a Dios por sobre todas las cosas. Es el primer y gran mandamiento. Pero yo no puedo amar a Dios si primero no he sometido mi vida a Él. Santiago capítulo 4, verso 7, ¿qué dice? Someteos, pues, a Dios. Y allí la siguiente parte dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, pero fíjense el orden. Primero, para resistir el diablo, resistir las tentaciones que Él nos presenta, ¿qué tengo que hacer? Someterme a Dios. Un hijo de Dios, alguien que nació de nuevo, sin lugar a duda, que va a estar sometido a la persona de Dios, sometido a su autoridad. Porque hay un orden cronológico, hermanos. Si yo no someto mi vida a Cristo, no voy a tener una vida de consagración. ¿Qué dice Romanos 12:1? Por favor, que alguien lo lea. O si lo sabe de memoria, dígalo de memoria. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias.
¿Saben qué es esto? Consagración a Dios. Consagración. Todo mi ser consagrado a Dios. Pero no puedo consagrar mi vida al Señor si primero no me sometí a su autoridad. Cuando me sometí a Él, recién voy a entender y la consecuencia y el efecto de mi sometimiento a la persona del Señor Jesucristo y a su autoridad es que me voy a consagrar. Completo. En espíritu, en cuerpo, todo mi ser. Romanos 2.1. 1. Y allí seguimos el orden. ¿Qué dice Romanos 6.13, por favor? Si alguien quiere leer, Romanos 6.13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. ¿Saben qué es eso? Adoración. Una persona que nació de nuevo, se sometió a la autoridad de Cristo, le cedió el señorío de su vida, consagró su vida, dice Romanos 12.1, y ahora en Romanos 6.13 dice que tiene que tener una vida de adoración. Cuando viene a cantar acá a la iglesia los domingos y los miércoles, no, todos los días de nuestras vidas. No debemos presentar nuestros miembros, es decir, nuestro cuerpo, para el pecado, sino ¿para qué? Para adorar a Dios, para servirle a Dios, para seguirle al Señor, para obedecerle. ¿Se entiende? Allí sí. Cuando verdaderamente entendí y me analizo y me estoy analizando, ¿realmente tengo mi vida consagrada al Señor? Si no tengo mi vida consagrada al Señor y estoy fallando, es porque no me sometí a Él. Y si me estoy dando cuenta en este momento que no he sometido mi vida a Él, ¿será que nací de nuevo? ¿O estoy convencido intelectualmente? Cada uno sabemos que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos revele en esta tarde cuál es nuestra situación ante el Señor y cuál es nuestra relación personal con Él, ¿no? Hermanos, volvemos al modelo bíblico. Para amar a Dios, entonces, más que a nosotros mismos, tengo que haberme sometido a su autoridad para consagrar mi vida a Él y tener una vida de adoración. Y recién ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a cumplir con el segundo mandamiento, que es amar a mi prójimo como a mí mismo. Fíjense ustedes, por eso les decía que necesitaba un pizarrón. Imaginémonos un puntito acá, un puntito chiquito. ¿Sí? Ese es mi interior. ¿Sí? Allí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a medida que voy conociendo cada vez más al Señor en mi relación personal, por medio de la oración, por medio de la lectura, la meditación de las Escrituras y la obediencia a ellas, ese puntito va surgiendo un efecto que va creciendo cada vez más y más en mi interior, ¿sí? Esa es la influencia de la nueva naturaleza en mí, que cada vez va creciendo en mí y se va exteriorizando en mí y me va transformando, me va cambiando. Van cambiando mis pensamientos, van cambiando mis ideas. Ya empiezo a pensar de acuerdo a Cristo, a decidir de acuerdo a Cristo, a amar de acuerdo a Cristo, a mirar con los ojos de Cristo, a sentir como el Señor sintió, a dolerme por el pecador, por la persona perdida, porque hay compasión en mí. Es una influencia que va desde adentro hacia afuera y después traspasa los límites de mi cuerpo y empieza a llegar a los demás, siendo una buena influencia. Amando a uno al que me rechaza, amando a uno al que tal vez no le agrada mi forma de ser, amando tal vez al que me desprecia. Es una influencia que se produce desde el interior hacia fuera, hermanos queridos. Es una influencia de amor, porque Dios es amor. Y si su Espíritu habita en nosotros, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos sin ningún problema. Fíjense lo que dice 1 de Juan 3:14, no lo busquen. 1 de Juan 3:14 dice: el que no ama a su hermano
permanece en muerte. El que no ama a su hermano, yo no le amo a usted, mi hermano, mi hermana, permanezco en muerte. Todavía estoy en pecado. Estoy bajo la ira de Dios. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y fíjense ustedes que no es que si somos seguidores del mismo equipo de fútbol, nos gusta la misma banda musical, tenemos los mismos gustos. No, seguramente aquí todos los que estamos aquí tenemos todos diferentes gustos personales, distintas preferencias, pero hay algo común en nosotros. Hay algo común en nosotros. Un Señor, un Salvador, un Espíritu Santo que nos une como hermanos y como familia. Entonces, cuidado, que esta sea una tarde realmente de examen, de autoexamen, porque estamos a punto de comenzar con los ministerios, con las actividades. Y para que la iglesia sea una iglesia próspera, espiritualmente hablando, no tiene que haber pecados ocultos. No tiene que haber heridas sanadas. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y primera de Juan 4:20, les pido que me acompañen a leerlo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ama? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ama? Gracias. La Nueva Traducción Viviente dice, si alguien dice amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? El Señor nos ayude a meditar realmente en estos versículos, porque es palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es viva, tiene vida y es eficaz, actúa, obra en nuestro interior. Hermanos, vamos coordinando. Nací de nuevo, por ende tengo que tener mi vida sometida al Señor, consagrada mi vida a Él, una vida de adoración a Él, y allí voy a poder amar a mi prójimo como a mí mismo, porque amar, de acuerdo a la palabra de Dios, no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión, amar a mi prójimo. Allí recién, cuando tenga estos dos detalles muy importantes, se va a cumplir, volvemos a la página, volvemos a la hoja, al modelo bíblico. Recién voy a poder cumplir con la gran misión y comisión que tengo. Porque si no sometí mi vida al Señor, porque no experimenté el amor de Él, por ende no amo a mi hermano como debo amarlo, tengo una vida de mentira, una vida de pecado, no voy a poder cumplir con el tercer punto aquí, que es la gran comisión. Que dice Mateo 28, 18, 20, me seréis testigos, primero Hechos 1, 8, dice que le seremos testigos, ¿cómo dice? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra, ¿no? Pero Mateo 28, 18, 20, ¿qué dice la gran comisión? Pero, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué más dice? Parece que hace mucho que no memorizamos versículos, ¿eh? Enseñándoles qué cosa, que guarden. ¿Escucho? ¿Nadie lo tiene para que lo lea? Por todo ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Muy bien. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude realmente a entender con claridad. Es muy importante en este modelo bíblico y en este triángulo que tenemos aquí, Dios, prójimo, misión, que entendamos los versículos y la palabra de Dios que hemos compartido, porque allí recién, fíjense ustedes que tenemos allí unos anteojos de aumento seguramente, allí recién vamos a tener una visión clara y por ende un enfoque preciso
de cuál es mi misión aquí en la tierra. Porque cuando dice allí la palabra de Dios que debo ser testigo en Jerusalén, imaginémonos esto y prestemos mucha atención. Jerusalén, mi casa, mi familia. Exactamente. Después, ¿qué sigue? Judea y Samaria, Pialemacé, el Valle de Punilla, Córdoba, la provincia, y hasta lo último de la tierra. Pero vamos a entrar allí un poquito en detalle. Volvemos allí a los anteojos de aumento. Teniendo en orden lo que dijimos recién, vamos a tener una mejor visión del Evangelio, de nuestra misión, un enfoque claro, preciso. Vamos a la segunda figura de abajo, dice visión simultánea. Vemos allí, leemos Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y me interesa mucho esto, enfoque progresivo. Jerusalén. No puedo pretender yo, como muchas veces suele pasar, irme a África si primero tengo que evangelizar a mi familia. Primero tengo que evangelizar tal vez a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis vecinos. O sea, tiene que haber un orden progresivo, un enfoque progresivo. Primero en casa. Después en Judea tal vez el trabajo, familiares más lejanos o amigos más lejanos, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fíjense, vamos allí, a donde dice abajo el GPS de la misión, dice Jacobo. Hechos capítulo 1 al capítulo 7, eso después en su casa, léanlo, sería bueno que lo lean, se lleva a cabo la tarea del Señor a través de Jacobo en Jerusalén. Después vemos Pedro y Felipe, Hechos capítulo 8 al capítulo 12, la obra del Señor a través de Pedro y Felipe en lo que es Judea y Samaria, y después vemos a Bernabé y Pablo en Hechos capítulo 13 al capítulo 28, hasta lo último de la tierra, es decir, saliendo a la misión. ¿Qué hizo Jacobo en Jerusalén? Ganó almas. Y no solo Jacobo, todos los hermanos que estaban sirviendo al Señor con él. ¿Qué hicieron Pedro y Felipe en Judea y Samaria? Plantaron testimonio. ¿Y qué hicieron Bernabé y Pablo? Salieron a la misión hasta lo último de la tierra también, evangelizando, o sea, ganando almas, plantando iglesias y así llevándose a cabo la reproducción. Que nos quede claro esto, ¿no? Ganar, plantar, salir. Dice allí, tenemos 3 circunferencias o 3 círculos, una pregunta, ¿cuáles son los objetivos? Nuestros objetivos, hermanos, nuestros objetivos de la Iglesia del Señor en Mirador del Lago deben ser globales. ¿Qué dice la circunferencia verde? Crecimiento local. Primero tenemos que anhelar tener crecimiento nosotros, que haya crecimiento local acá. Primero crecimiento en el conocimiento de la gracia, en el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Crecimiento en nuestra relación personal con el Señor. Pero también crecimiento en la iglesia en cuanto a la reproducción. Por eso están los testimonios en las casas de familia, los distintos ministerios y la obra evangelística que cada uno de nosotros como iglesia tenemos que hacer. Después tenemos el círculo rojo, dice plantación de iglesias hijas. Los testimonios caseros. Tenemos que orar por los testimonios caseros. Tenemos que orar por la familia de cada testimonio casero y orar por el barrio, por el sector donde está cada hogar, cada casa de oración. Tenemos que orar, hermanos, porque tenemos una gran comisión que cumplir y llevar a cabo en ese barrio. No es solo abrir las puertas y que venga el que quiera. No, tenemos que salir a caminar de calle. Tenemos que visitar, primeramente los dueños de casa, visitar a los vecinos, invitar la iglesia, colaborarle también a los dueños de casa
y un determinado día ir a visitar a los vecinos, a llevarles un tratado. Nos reunimos los miércoles de por medio, un miércoles al mes a tal hora, te invitamos el miércoles 29, va a ser la próxima reunión, vení, ¿querés que te venga a buscar? Te acompaño. Tenemos que trabajar, tenemos que movernos. Tenemos que movernos, hermanos. Crecimiento local, plantación de iglesias hijas y después envío de misioneros hasta lo último de la tierra. Usted lo ve imposible esto, ¿no? Que nosotros vayamos a mandar misioneros. Hermano, hermana, no lo vea como algo imposible. Veámoslo como un objetivo de la iglesia, por la cual ya hoy tenemos que empezar a orar, para que en los tiempos del Señor se vayan cumpliendo cada etapa, cada meta, cada objetivo, con la bendición del Señor, por supuesto. ¿Y por qué no un día la iglesia del Señor aquí en Miró del Lago puede mandar misioneros también a otras provincias, a otros países? Tenemos el poder que nos da el Espíritu Santo para orar, para crecer. Vamos a la parte de abajo. En este GPS de la misión son 3 enseñanzas. Hoy compartimos esta primera. Fíjense, concentrémonos en el gráfico. Allí abajo, ¿qué dice? Jacobo. ¿Cuántos años le llevó a la iglesia de Jerusalén ganar almas y que quede establecida? ¿Cuándo está establecida una iglesia local? Cuando tiene 3 autos. Grábense esto, 3 autos. Autoliderazgo, autorreproducción y autosustento. ¿Sí? 3 autos. Autoliderazgo, autorreproducción y autosustento. Le llevó 7 años a la iglesia en Jerusalén ser plantada, establecida como una iglesia realmente preparada. ¿Para qué? Para seguir con la misión que el Señor le había dado. 7 años. A Pedro y Felipe, la obra del Señor allí en Judea y Samaria le llevó 13 años. O sea que allí en esos capítulos del 8 al 12 hay 13 años. No sé si se entiende. Y a Bernabé y Pablo, 10 años. Hermanos, allí abajo vemos un barrilete. Que nuestras oraciones cada día sean como un barrilete que sube al cielo y llega al Señor, pidiéndole sabiduría, orando por nuestros vecinos que están sin Cristo, orando por nuestros familiares que están sin Cristo, orando por los hermanos débiles en la fe, orando por los hermanos que están en pecado, orando por los hermanos que están enfriados, orando por nosotros mismos. Tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Y allí, cuando realmente nuestras oraciones sean sinceras, guiadas por el Espíritu Santo, y tengamos una vida consagrada al Señor y una vida guiada por el Espíritu Santo, porque estemos llenos del Espíritu Santo, la palabra de Dios, donde Él nos ha puesto, va a ser diseminada como un molino de agua. Cuando gira con el viento y hace que el agua salga de un pozo, así va a ser, hermano, como un molino, el Señor obrando en la zona donde el Señor nos ha puesto para que se disemine y para que la palabra de Dios se expanda y llegue a todas aquellas personas que todavía no han creído. Y vemos los barquitos. La palabra de Dios tiene el poder para viajar por todo el mundo. Seamos esos mensajeros fieles. Seamos esos emisarios serios consagrados al Señor. Esos representantes que el Señor quiere que seamos. Para que verdaderamente la iglesia del Señor, el Mirador del Lago, crezca, se reproduzca, y si hay algo que tenemos que corregir, el Señor nos revele, nos muestre. Si hay algo que tenemos que sanar, el Señor nos muestre, para que lo sanemos, para que pidamos perdón si tenemos que pedir perdón, para que nos reconciliemos, para que arreglemos las cosas con el Señor o con los hermanos si tuviéramos que arreglarlo, para que no seamos nosotros los que frenemos la obra del Señor aquí en la tierra, porque un día vamos a dar cuenta ante Él. ¿Oramos? Padre nuestro, amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Te alabamos y te glorificamos. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor.
Gracias por tu enseñanza. Gracias por habernos exhortado, porque sabemos que lo haces con amor, Señor. Gracias por la paciencia que nos tienes, Señor. Gracias por el poder que nos has dado como hijos tuyos al tener tu espíritu, nuestro ser, habitando, morando en nosotros. Perdónanos porque muchas veces nos olvidamos y le restamos importancia a la persona del Espíritu Santo que habita en nuestro ser. Te pedimos perdón en esta tarde. Te rogamos que nos ayudes a ser cristianos, hijos tuyos, soldados tuyos diligentes, responsables. Que nos ocupemos de cumplir con lo que tú nos mandas, obedecerte, predicar el Evangelio, seguirte, servirte, amarte y amar a los demás como tú nos amas a nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Bendice a todos aquellos que la vayan a escuchar también a través del canal en YouTube, Señor. Gracias por esta iglesia local. Gracias por darnos el privilegio de estar sirviéndote aquí, Señor. A pesar de nuestras limitaciones, gracias por la persona de Cristo. Gracias por los ministerios que van a comenzar. Bendice a cada uno de los responsables de cada ministerio. Bendice a cada colaborador. Bendice a la iglesia. Bendice a este barrio, Señor, donde, amado Dios, hay personas que todavía no se han reconciliado contigo. Te damos gracias, dejando todas estas peticiones, pero también la gratitud y la alabanza delante de tu trono. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.